Pensamiento pedagógico socialista. No existe una pedagogía, existen diversas pedagogías en el socialismo. Los seres humanos somos sujetos sociales, son colectivos, son el centro de la transformación y la formación y deben avanzar de manera colectiva socializando los conocimientos. La educación es concebida por la pedagogía crítica como un proceso político y es un proceso político porque coloca al educando y al educador en una situación de reflexión y concientización sobre la situación concreta del ser humano. Si el conocimiento se usa para transformar la sociedad, para separarnos, para generar la mujer nueva y el hombre nuevo, entonces sí tiene sentido y la conciencia del deber social es fundamental que surja en lo colectivo y lo individuo del mundo socialista, de manera que hay que tomar siempre en consideración que no hay una pedagogía, no hay una didáctica, sino que hay diversas. En la pedagogía socialista lo enfoca y lo orienta a un bien común, a un bien social con principios y valores humanos. Esto quiere decir que la pedagogía socialista, enlazada con la pedagogía crítica, crea al hombre socialista. El socialismo. El socialismo permite a todos los que están en el colectivo participar, exponer sus ideas, estar en desacuerdo o en acuerdo, pues el reflexionar no siempre nos lleva a una unidad de pensamiento. El reflexionar es precisamente eso, dar nuestro punto de vista y como invitar a que todos los que hay ahí unifiquen el contexto en el que están. Bueno, dentro de este se permite plantear las diferencias que cada uno tiene pues. Lo importante de esto es que dentro del colectivo todos tienen voz y voto y las decisiones del colectivo son implementadas buscando una estrategia pues general. La pedagogía del socialismo lo que busca es que la unidad sea el eje, el centro de todo esto, resolviendo las dudas, las preguntas, las inquietudes que cada uno tiene en cuanto al conocimiento, partiendo de que el conocimiento o el saber es la base central del pensamiento pedagógico socialista. Dentro del pensamiento pedagógico socialista encontramos unos principios. Dentro de este podemos notar el que los conocimientos no se enseñan, se inculcan. Eso lo podemos como llevar mediante una práctica en la que vemos que los valores, o es un ejemplo más bien, donde los valores son enseñados desde la casa y que es algo que no simplemente se va a aprender con repasar una plana, no, los valores se inculcan y se aprenden mediante el ejercicio que hacen los padres con los niños. Dentro del socialismo encontramos tres conceptos o palabras claves que son la dialogicidad, la horizontalidad y la igualdad. La dialogicidad está basada en que tenemos que escuchar y hablar también, pero entonces el socialismo está centrado en la unidad de conceptos, en la unidad de pensamiento. Los pensamientos que yo tenga y los que mis compañeros tengan se van a ver equilibrados buscando que haya como en sí algo que los resuelva pero que los conecte a la vez. La horizontalidad es precisamente eso también, el unir los conceptos y que todos vayan en un mismo eje, en un mismo camino, con el fin de llegar a la unidad. Y la igualdad es precisamente el poder o el modo de participación que tiene cada uno de los individuos del colectivo.
El movimiento pedagógico socialista se formó en el seno del movimiento popular para la democratización de la enseñanza. La concepción socialista de la educación se opone a la burguesa. Ella propone una educación igual para todos. Las ideas socialistas de la educación no son recientes, sin embargo la mayoría de las veces la han puesto en un plano inferior. Tomás Moro propuso en su libro Utopía la reducción del trabajo a 6 horas diarias. El francés Graco, inspirado en Rousseau, educó a sus hijos y formuló algunos principios de la pedagogía socialista. Entre ellos, reclamaba una escuela pública de tipo único para todos. Cabet defendió la idea de que la escuela debía dar alimentación igual para todos. Charles Fourier, que entendía la civilización como una guerra entre pobres y ricos, atribuyó un papel político importante en la educación. Henri de Saint definió la educación como la práctica de las relaciones sociales. Robert fue uno de los primeros pensadores en atribuir importancia pedagógica al trabajo manual. Víctor defendió una educación pública, con la participación del estudiante en una organización. Y Pierre Joseph concibió el trabajo manual como generador de conocimiento. Para él es una utopía ridícula esperar que la burguesía pueda realizar su promesa de una educación pública universal y gratuita. Los que se benefician de la educación pública son los ricos, pues los pobres bajo el régimen capitalista desde la infancia están condenados y obligados al trabajo. Los principios de una educación pública socialista fueron enunciados por Marx y Engels, quienes en su manifiesto del Partido Comunista, escrito entre 1847 y 1848, defienden la educación pública y gratuita para todos los niños, basada en los siguientes principios. El primero era la eliminación del trabajo de ellos en las fábricas. El segundo, asociar la educación y la producción material. El tercero, hablaba de la educación politécnica, que llevaba la formación del hombre en 3 aspectos: el del mental, físico y técnico. El cuarto, inseparabilidad de la política y de la educación. Marx defiende el trabajo infantil y dice que debe ser llevado cuidadosamente para que no sea una explotación infantil capitalista. Lenin atribuyó gran importancia a la educación en el proceso de transformación social. Creía que la educación debería desempeñar un importante papel en la construcción de una nueva sociedad. Afirmaba que incluso la educación burguesa, que tanto criticaba, era mejor que la ignorancia. Lenin, en su decreto del 26 de diciembre de 1919, obligaba a todos los analfabetos de 8 a 50 años a aprender a leer y a escribir en su lengua natural. Pistrak, uno de los primeros educadores de la Revolución Rusa, afirmaba que sin teoría pedagógica revolucionaria no podría haber práctica pedagógica revolucionaria. Atribuía al profesor un papel de militante activo. De los alumnos esperaba que trabajaran colectivamente y se organizaran autónomamente. El profesor sería un consejero. Solo la asamblea de los alumnos podría establecer castigos. Los métodos escolares serían activos y vinculados al trabajo manual. Trabajos domésticos, trabajos en talleres con metales y maderas, trabajos agrícolas, desarrollando la alianza ciudad-campo. En el trabajo que fuera, el niño tenía que sentirse participativo del progreso de la producción, según su capacidad física y mental. Pistrak prefirió optar por la creación de la nueva institución en lugar de la transformación de la infraestructura. Desde los principios días de la Revolución Rusa se concibió la escuela socialista como única y unitaria. En esa escuela del trabajo todos los niños debían pasar por el mismo tipo de educación,
con derechos iguales, que alcanzaran los grados más elevados, dándose preferencia a los hijos de los trabajadores pobres.